El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta preciosa mañana, en el cual, amados hermanos, vamos a explorar la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, en sus capítulos 40 y 41, en su versión Reina Valera 2015. Así que, amados hermanos, estos pasajes presentan una visión detallada de un nuevo templo que el profeta Ezequiel vio en una visión. En el capítulo 40, Ezequiel tiene una visión de un hombre cuyo aspecto era como bronce reluciente. Este hombre mide el templo y sus alrededores con gran detalle. Se mencionan las medidas exactas de las diferentes áreas del templo y sus propósitos. Este capítulo nos presenta una visión detallada de la estructura del templo futuro. En el capítulo 41 vemos y Ezequiel nos describe, amado hermano, y continúa en detalle la estructura interna del templo, incluyendo las salas, como también los pasillos. También se mencionan las medidas precisas de las puertas y las paredes. Y la atención a los detalles en esta visión refleja la importancia de la santidad y la adoración en la vida del pueblo de Dios. Es importante mencionar, amados hermanos, que cada uno de estos detalles son importantes para que el pueblo del Señor preste atención. Así que, amados hermanos, estos capítulos, aunque llenos de detalles arquitectónicos, también transmiten un mensaje espiritual. Nos recuerdan la importancia de la adoración y la santidad en la vida del pueblo de Dios. Además, anticipan un tiempo de restauración y renovación espiritual en el futuro, por cuanto el templo del Señor estaba destruido y derribado, y el Señor estaba mostrando un nuevo templo, el cual sería hermoso. Así que, amados hermanos, oremos para que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento y entendimiento mientras exploramos estos capítulos y consideramos la importancia de la adoración y la santidad en nuestras vidas. Y que podamos buscar siempre la presencia de Dios en todo lo que hacemos. Así también, amados hermanos, vendremos en palabras de oración dándole gracias al Padre por todo lo que Él nos concede día a día. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, postrándonos ante tu majestuosidad y tu amor infinito, agradecidos por tu favor inmerecido y tu inagotable misericordia que has derramado sobre nuestras vidas, y que cada día vemos tu mano amorosa guiándonos y cuidándonos. Por esto te agradecemos desde lo más profundo de nuestros corazones. Padre eterno, somos conscientes de que hemos errado y pecado en nuestras vidas. Y venimos delante de tu presencia en humildad, pidiéndote perdón por nuestras transgresiones, pidiéndote, Padre, que nos limpies de toda mancha y que restaures nuestra comunión contigo, concediéndonos la fuerza y la sabiduría para resistir las tentaciones y caminar en tu luz. Así también, Padre, extendemos nuestras oraciones hacia tus siervos, hacia tus ministros, pastores, evangelistas, aquellos hombres y mujeres quienes han consagrado sus vidas al servicio de tu obra. Bendícelos con sabiduría, fortaleza, como también con amor abundante mientras llevan a cabo tu misión en el mundo. Guíalos en cada paso, protégelos de todo mal y otórgales la gracia para servirte con fidelidad.
Así también, Padre, levantamos nuestras súplicas por tu iglesia amada. Haz que sean un faro de luz en medio de la oscuridad, un testimonio viviente de tu amor y de tu verdad, y que bendigas a cada miembro con dones espirituales para edificación mutua y para cumplir tu propósito en la tierra. Une nuestros corazones en amor y unidad mientras avanzamos en tu obra y cumplimos, Padre eterno, esa gran comisión que nos has encomendado. Padre eterno, oramos por aquellos que se han alejado de tu presencia, aquellos que han perdido el rumbo y se han extraviado en el camino. Llama a cada uno de vuelta a tu amor y a tu gracia. Abre sus ojos a la verdad y a tu amor incondicional y permíteles encontrar el camino, como también la paz y el propósito que anhelan. Te pedimos, Padre, por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están enfermos, que están atribulados y entristecidos. Padre eterno, te suplicamos que extiendas tu mano sanadora sobre ellos, que confortes sus almas, que alivie sus sufrimientos y que sane sus cuerpos. Te pedimos, Padre, que seas tú su refugio en tiempos de angustia, de necesidad, Padre eterno, y de tribulación. Padre, confiamos en tu fidelidad y en tu amor inquebrantable. Por eso depositamos nuestras peticiones delante de tu altar, pidiéndote, Padre eterno, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos concede su favor y su misericordia a nuestras vidas, y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en el libro de Ezequiel en su capítulo 40. Y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así: En el año 25 de nuestra cautividad, al comienzo del año, en el día 10 del mes primero, 14 años después que había caído Jerusalén, en ese mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto en el cual, al lado sur, había algo como una estructura de ciudad. Me llevó allá y he allí un hombre cuyo aspecto era como el aspecto del bronce. Tenía en su mano un cordel de lino y una caña de medir, y estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me dijo: Oh hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos, y presta atención a todas las cosas que te mostraré, porque para que yo te las muestre has sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. He aquí que por fuera y alrededor del templo había un muro. En la mano del hombre había una caña para medir, la cual tenía 3 metros. Entonces midió el espesor de la estructura, la cual tenía 3 metros, y su altura, la cual era también de 3 metros. Después fue a la puerta que daba al oriente, subió por sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual tenía 3 metros de ancho. El otro umbral tenía 3 metros de ancho. Cada celda tenía 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Entre las celdas
había una separación de 2,5 metros, y el umbral de la puerta que daba al vestíbulo por el lado interior de la puerta medía 3 metros. Asimismo, midió el vestíbulo de la puerta, el cual tenía 4 metros, y sus pilastras tenían 1 metro cada uno. El vestíbulo de la puerta estaba hacia adentro. Las celdas de la puerta que daban al oriente eran 3 en un lado y 3 en el otro lado, todas de la misma medida. Todas también tenían la misma medida las pilastras de cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta, el cual era de 5 metros. El largo del umbral era de 6,5 metros. El espacio delante de las celdas era de 50 centímetros a un lado y 50 centímetros al otro lado. Cada celda tenía 3 metros por un lado y 3 metros por el otro. Midió en la puerta desde el fondo de una celda hasta el fondo de la celda opuesta 13 metros. Una entrada estaba frente a la otra. También midió las pilastras, las cuales tenían 31 metros. El atrio junto a la puerta también tenía pilastras alrededor. Desde la fachada exterior de la puerta hasta el frente del vestíbulo interior de la puerta había 26 metros. Había ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, que daban hacia las celdas en el interior y alrededor de la puerta. Asimismo, su vestíbulo tenía ventanas alrededor hacia el interior, y en cada pilastra había decoraciones de palmeras. Luego me llevó al atrio exterior, y he aquí que había cámaras, y el atrio alrededor tenía un enlosado. Alrededor de aquel atrio, y dando hacia el enlosado, había 30 cámaras. El enlosado inferior de junto a las puertas correspondía a la longitud de las puertas. Midió el ancho desde el frente de la puerta inferior hasta el frente exterior del atrio interior, y tenía 52 metros, así como en el norte era en el oriente. Luego midió el largo y el ancho de la puerta que daba al norte del atrio exterior. Tenía 3 celdas de un lado y 3 en el otro lado. Sus pilastras y su vestíbulo tenían las mismas medidas que la primera puerta: 26 metros de largo por 13 metros de ancho. Sus ventanas, sus vestíbulos y sus decoraciones de palmeras eran de las mismas dimensiones que las de la puerta que daba al oriente. Se subía a ella por 7 gradas, delante de las cuales estaba el vestíbulo. Enfrente de la puerta del norte, así como la del este, había una puerta que daba al atrio interior. Él midió de puerta a puerta, y había 52 metros. Luego me condujo hacia el sur, y he aquí había otra puerta que daba al sur. Midió sus pilastras y sus vestíbulos, eran como aquellas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor, así como aquellas ventanas. Tenía 27 metros de largo por 13 metros de ancho. Se subía a ella por 7 gradas, delante de las cuales estaba el vestíbulo. Tenía decoraciones de palmeras sobre sus pilastras, tanto en un lado como en el otro lado. También había en el atrio interior una puerta que daba al sur. Midió de puerta a puerta hacia el sur, y había 52 metros.
Luego me llevó por la puerta del sur al atrio interior y midió la puerta del sur. Eran como aquellas medidas. Sus celdas, sus pilastras y sus vestíbulos tenían aquellas mismas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor. Tenían 26 metros de largo por 13 metros de ancho. Alrededor había vestíbulos de 13 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio interior y tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras, y 8 gradas daban acceso a ellos. Luego me llevó al lado oriental, al atrio interior, y midió la puerta. Era como aquellas medidas. Sus celdas, sus pilastras y sus vestíbulos tenían aquellas mismas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor. Tenía 26 metros de largo y 13 metros de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior y en ambos lados tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras y 8 gradas que daban accesos a ellas. Luego me llevó a la puerta del norte y midió conforme a aquellas mismas medidas. Sus celdas, sus pilastras y sus vestíbulos. La puerta tenía ventanas alrededor. Tenía 26 metros de largo y 13 metros de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior y en ambos lados tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras y 8 gradas daban acceso a ellos. Había una cámara cuya entrada daba al vestíbulo de la puerta. Allí lavaban el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 2 mesas en un lado y otras 2 en el otro lado, para degollar sobre ellas el holocausto, la víctima por el pecado y la víctima por la culpa. En el lado de afuera, conforme uno sube a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas y al otro lado, que daba a la entrada de la puerta, había otras 2 mesas. Había 4 mesas en un lado y 4 mesas en el otro, es decir, al lado de la puerta había 8 mesas sobre las cuales degollaban las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 75 centímetros de largo y 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto, sobre las cuales colocaban los instrumentos con que degollaban las víctimas del holocausto y del sacrificio. Los rebordes de 7 centímetros estaban fijos alrededor de la cámara y la carne de las ofrendas estaba sobre las mesas. Por fuera de la puerta interior, en el atrio interior, había 2 cámaras para los cantores. Una de ellas estaba al lado de la puerta del norte y su fachada daba al sur. La otra estaba al lado de la puerta del sur y su fachada daba al norte. Y me dijo: esta cámara que da al sur es de los sacerdotes que están a cargo del templo, y la cámara que da al norte es de los sacerdotes que están a cargo del altar. Estos últimos son los hijos de Sadoc, quienes han sido acercados al Señor de entre los hijos de Leví para servirle. Luego midió el atrio, que era un cuadrado de 52 centímetros de largo y 52 centímetros de ancho. Delante del santuario estaba el altar. Luego me llevó al vestíbulo del templo y midió cada pilastra del vestíbulo.
2,5 metros de un lado y 2,5 metros del otro lado. El ancho de la puerta era de 1,5 metros de un lado y de 1,5 metros del otro lado. El largo del vestíbulo era de 10 metros y el ancho 5,5 metros. Junto a las gradas por las cuales se subía al vestíbulo, había columnas junto a las pilastras, una de un lado y otra del otro lado. Ezequiel capítulo 41. Luego me introdujo en el lugar santo y midió las pilastras, que tenían 3 metros de ancho de un lado y 3 metros del otro lado. Tal era el ancho de las pilastras. El ancho de la entrada era de 5 metros y los lados de la puerta de 2,5 metros de un lado y de 2,5 metros del otro. Midió su largo, que era de 20 metros, y su ancho de 10 metros. Luego fue al interior y midió cada pilastra de la entrada, las cuales tenían 1 metro. La entrada era de 3 metros y los lados de la entrada eran de 3,5 metros. Midió también su largo de 10 metros y su ancho de 10 metros hacia el lado del lugar santo. Entonces me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió la pared del templo, la cual tenía 3 metros de espesor. El ancho de los cuartos laterales alrededor del templo era de 2 metros. Los cuartos eran 30 y estaban dispuestos cuarto sobre cuarto en 3 niveles. Había salientes en cada pared alrededor del templo, sobre los cuales se apoyaban los cuartos, sin que éstos se apoyaran en la pared misma del edificio. A medida que se subía, la galería superior era más amplia, porque arriba había mayor espacio debido al estrechamiento de la pared del edificio. De la galería inferior se subía a la superior por la intermedia. Miré la elevación alrededor de todo el templo. Los cimientos de los cuartos laterales eran de 3 metros de largo. El espesor de la pared exterior de los cuartos era de 2,5 metros y quedaba un espacio libre entre los cuartos del templo. Entre las cámaras había un espacio de 10 metros por todos los lados alrededor del templo. Los cuartos tenían 2 entradas al espacio libre, situadas una al norte y otra al sur. El ancho del espacio que quedaba era de 2,5 metros alrededor de todo. El edificio que estaba al frente del área reservada en el lado occidental tenía 35 metros. Y la pared de alrededor del edificio tenía 2,5 metros de espesor y 45 metros de largo. Midió el templo y tenía 50 metros de largo. El área reservada y el edificio tenían paredes de 50 metros de largo. El ancho de la fachada del templo y del área reservada eran de 50 metros. Midió el largo del edificio que estaba delante del área reservada que había detrás del templo y sus pasillos, tanto a un lado como al otro, y era de 50 metros. También midió la sala interior y el vestíbulo exterior, los umbrales, las ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, y los pasillos alrededor de los 3 pisos frente al umbral.
Todo alrededor estaba recubierto con madera, desde el suelo hasta las ventanas. También las ventanas estaban recubiertas, encima de la entrada y hasta el lugar santísimo. Toda la pared alrededor, tanto por dentro como por fuera, según medidas, estaba decorada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín había una palmera. Cada querubín tenía dos caras. Una cara de hombre que miraba hacia un costado de la palmera y la otra de león que miraba hacia el otro costado de la palmera. Y estaban hechos alrededor de todo el edificio del templo, desde el suelo hasta encima de la entrada, y por toda la pared del templo había grabados de querubines y de palmeras. Los postes del lugar santo eran cuadrangulares, y el aspecto de los del frente del lugar santísimo era semejante. El altar de madera tenía 1,5 metros de alto por 1 metro de largo. Tenía sus esquinas como su base, y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. El lugar santo y el lugar santísimo tenían 2 puertas. En cada puerta había 2 hojas que giraban. Había 2 hojas en una puerta y 2 hojas en la otra puerta. En las puertas del lugar santo había grabados de querubines y de palmeras, así como los que estaban grabados en las paredes. Sobre la fachada del pórtico, por el lado exterior, había un alero de madera. Había ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, decoraciones de palmeras a uno y a otro lado de los costados del vestíbulo, tanto en los cuartos laterales del edificio como en los aleros.